los suscriptores, que eso nos va bastante bien. Y bueno, vamos avanzando, vamos siguiendo con esto y sobre todo que intentamos poder hacer material de calidad para la gente que le guste la NFL y que pueda seguir viendo esto. Entonces, vamos a hacer el salto a hablar un poquito de lo que se viene del draft. Vamos a tirar, yo creo que media horita más de directo, sobre todo porque ha habido varias gente que me ha estado preguntando sobre las diferencias entre el draft de la NFL con el de la Kings League, y es que para mí tiene mucha diferencia, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, os pongo un poquito para que entendáis cómo va el draft de la NFL, ¿vale? Porque el draft de la NFL es por posiciones, evidentemente, como el de la Kings League, pero cambia mucho, es muchísimo más largo, pero sobre todo es los jugadores que vienen, ¿no? Los jugadores que vienen del draft de la NFL o del Combine o de la Liga Universitaria no tiene nada que ver con lo que viene de la Kings League. Entonces, por eso es tan importante la posición que tú tienes en el draft, en un draft importante como el de la NFL o la NBA, que está muy bien el draft de la Kings League, que da mucho juego, pero que es que el 98% de los jugadores del draft de la Kings League son chavales. Bueno, ahora lo explico. Retomamos el tema y os explico un poco. A ver, un segundo, porque creo que a mucha gente le interesa este tema, y yo creo que es algo que tenemos que hablar bien. A ver si conseguimos que se meta gente en el chat. Ya sé que son las 6 en España y que ha habido todo este tema de la Kings League y demás, que sé que la está rompiendo, y que sé que hay mucha gente en España que ve la Kings League, pero bueno, me han preguntado mucho sobre las diferencias entre un draft de la NFL o de la NBA. Yo sé mucho más de la NFL que de la NBA, la verdad, soy bastante más experto de la NFL que de la NBA, pero el draft es muy parecido, entonces os puedo hacer una comparativa muy rápida de lo que es la NFL, el draft de la NFL o el draft que se viene de la Kings League con el mercado de fichajes que va a hacer la Kings League, que me da mucha risa porque además están bastante al mismo tiempo, ¿no? Creo que la Kings League se termina esta semana o la semana que viene y empieza el mercado de fichajes, y justo el mercado de fichajes de la NFL está pasando ahora. Entonces, si quieres saber más de la NFL, comparte bastantes cosas con la Kings League. Entonces, si ves la Kings League, entenderás muchas cosas del draft y del mercado de agentes libres de la NFL. Aquí, bueno, bastante notas, digo, esta misma noticia que estamos viendo ahora la podéis ver en español. Ok, reaccionar a las jugadas de la Kings League y la Queens League. Bueno, entiendo que yo puedo reaccionar, a mí el fútbol me gusta mucho, yo he jugado a fútbol toda la vida y además por eso tengo muy buena información de cómo es el draft de la Kings League, y os daré muchas noticias de gente. Conozco entrenadores catalanes, yo jugué en el fútbol catalán durante muchos años. Creo que ahora se ha puesto muy de moda la Kings League, me encanta que funcione, me encanta que le estén dando la oportunidad a gente que no era famosa de jugar a fútbol delante de 200.000 personas, o el otro día creo que estaba Ronaldinho y eran 2 millones. Me parece fantástico, estoy súper de acuerdo con la Kings League y sí, reaccionaremos evidentemente cuando empiece la temporada de la NFL, voy a reaccionar a las mejores jugadas de la NFL, del fútbol americano. Los domingos haremos broadcast en directo de los partidos y los lunes lunes o martes reaccionaremos a las mejores jugadas. Pero sí, si el canal quiere que reaccionemos a la Kings League, reaccionaremos a la Kings League y lo veremos porque bueno, la verdad es que me gusta y me lo miro, soy consumidor. Pero bueno, para volver al tema de las comparativas entre el draft y para que entendáis el draft, lo que yo os comentaba, ¿no? En las rondas, en la NFL hay 7 rondas del draft, donde todo el mundo que es seleccionado en esa ronda del draft, en estas rondas del draft, cada equipo tiene una selección
a menos de que se las intercambien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entiendo que Piqué y la Kings League hará lo mismo, creo que quieren llegar a un sistema en donde se pueden intercambiar jugadores, yo te doy este jugador y tú me das la selección número 2 del próximo draft, etcétera, etcétera. Tengo entendido que la Kings League solo va a tener 5 rondas del draft, creo que la de 10 fue solo la primera para crear las bases de los equipos y a partir de ahora serán solo 5. En la NFL son 7 rondas en donde todos los equipos tienen una selección, entiendo que en la Kings League será lo mismo. La gran diferencia que yo veo, sobre todo en el valor que tienen las posiciones, es que no conozco mucho el detalle de la Kings League, pero entiendo que está... Ibai le tocó el número 1 y Gerard Romero le tocó el número 2, etcétera, etcétera, ¿no? Ibai con su número 1 escogió un portero, que creo que es José Segovia, que es un muy buen portero, pero no creo que sea un super mega buen portero comparado con el de Cocera, creo que es el de Cuni Sports, que no fue escogido en la primera ronda, no creo que sea, o otros porteros que igual y no son tan buenos como Segovia, pero que costaron una ronda del draft más barata, ¿no? Entonces esa es realmente la diferencia entre el draft de la Kings League y el draft de la NFL, ¿no? Que un jugador aquí de primero o de segundo sí cambia mucho. De ahí a que, por ejemplo, tengo entendido que el primer jugador de campo escogido en el draft de la Kings League, el número 2, lo escogió Gerard Romero, que creo que se llama Alsina, el chico, que es un muy buen jugador, no tengo nada en contra de él, pero es un jugador que no ha marcado la diferencia, es un jugador que, claro, tú esperas que tu primera ronda del draft o tu primera selección del draft sea sin duda tu mejor jugador, sin duda. Y si es verdad que la Kings League depende mucho del jugador 11, jugador 12, que si Javier Espinosa, que si Ronaldinho, que si Hugo Fraile, que si Fran Alba, que si Didac Vilá, toda esta gente que son ex profesionales. Creo que está, no sé en qué equipo juega, pero está Joan Verdú, que Joan Verdú era un jugador, o Espinosa, joder, Javier Espinosa es un jugadorazo. Entonces el draft de la Kings League tiene muchas comparativas con el de la NFL, pero no creo que las posiciones del draft de la Kings League sean tan influyentes como en la NFL. He aquí que, como podéis ver, los Carolina Panthers lo que han hecho es, en este draft de la NFL salen 251 jugadores, van a ser seleccionados. De esos 251 jugadores, quarterbacks, que es la posición más importante de la NFL y es una que le urge a Carolina, va a haber igual 15, 20 quarterbacks, pero que puedan ser estrellas y que puedan jugar de titulares ahora mismo en el fútbol americano, hay 3 o 4. Entonces, si tú no coges la primera posición, o si tú no coges de las primeras posiciones, la gente se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita un quarterback, es como un portero en el fútbol o como un delantero. Entonces, cuando tú tienes tanta diferencia de talento en el draft, la posición es importante. La diferencia del primer draft de la Kings League a la NFL o la NBA es que de estos 250 jugadores, del quarterback número 1 al quarterback número 15 hay muchísima diferencia, o sea, muchísima diferencia. Y lo contrario, que en la Kings League, como el 98% de los jugadores que se presentaron al draft eran jugadores del fútbol base, no fútbol base, pero del fútbol territorial catalán, son jugadores de primera catalana, segunda catalana, incluso tercera catalana. Creo que hay un chico que creo que es bastante bueno, que juega en el Barrio, que se llama Cristian Ubón, que él sí que juega en tercera en el Sans, o sea, jugar en tercera Real Federación, estás federado, ahí eres un muy buen jugador, pero es que creo que no fue no fue la primera elección. La primera elección del Barrio es un chico que se llama Jacobo, que tiene 200.000 followers en TikTok, que esto y que lo otro, que no estoy diciendo que sea mal jugador, es un buen jugador, pero es un jugador que juega en segunda catalana en un equipo que creo que es el Vallurreig, que está en posiciones de descenso. Entonces, claro, si este jugador no te sale bueno, significa que has hecho que no estás usando bien tu posición en el draft. Entonces yo creo que la diferencia, o por qué no es tan atractivo el draft de la Kings League, es, comparado con el de la NFL o el de la NBA, es porque en la gran mayoría de jugadores que hay,
tienen todos el mismo nivel. No voy a decir que todos tienen el mismo nivel, pero las diferencias de nivel no son tan exageradas. Estoy seguro que... No tengo los datos, y si queréis chat me lo podéis decir, o lo podemos buscar y hablarlo antes de que venga el siguiente draft de la Kings League. Pero me gustaría ver las estadísticas de un jugador que ha sido seleccionado en la ronda 7, que en la ronda 7 de la NFL se escogen jugadores que quizás no llegan ni a jugar nunca, comparado con un jugador que igual ha sido seleccionado en la ronda 1. Entonces, no sé si en la Kings League, estoy seguro que encontraremos algún ejemplo de chicos que han sido seleccionados en la ronda 5, 6, 7, que les han salido mejor a los presidentes que el que escogieron segundo o tercero. Entonces, ahí es donde yo sí veo la clara diferencia entre el draft de la NFL y de la Kings League, es la gente que está en ese draft, ¿vale? Entonces, al no haber muchas diferencias, si tú en el draft de la Kings League pones exjugadores de primera división, pones a los jugadores 11 y 12, los mismos que están ahí, los pones en el draft, todos esos van a ser los ronda 1, 2 y 3, evidentemente, porque tú quieres a los mejores jugadores, pero creo que mucha gente se queja de que Ibai tiene al chico este venezolano que es tan bueno, o que dicen que es tan bueno, que es ex profesional, Gabriel Fichero. Gabriel Fichero es escogido número 20, creo. O sea, él es la segunda ronda de Ibai, que Ibai es el primero de la primera ronda, y luego sería es el número 20. Sería presidente de la Kings League si tuviera la oportunidad. Claro que sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Me gustaría más que Piqué lanzara una Kings League de flag, de fútbol americano de este sin contacto en España. Eso sí que sería divertido. Pero bueno, entiendo que es mucho más mediático el fútbol. Y sí, yo, si me invitan, es más, si me invitan voy a hacer ya voy yo, no hace falta que me inviten, que soy de Barcelona. Pero si voy, les hago un análisis de por qué el draft o las posiciones del draft no son tan importantes en la Kings League y por qué creo que no van a ser factor determinante durante este mercado de fichajes. Entiendo que van a generar mucho ruido y me parece muy bien lo que quiere hacer Piqué con esto de que les da cierto dinero y que tienen que hacer clausurazos, que es una copia del Fantasy Marca. Me parece excelente, me parece una muy buena idea, pero sí es verdad que, como podéis ver en la NFL, el cambio, los deals o los trades, los acuerdos, las posiciones del draft juegan un papel importantísimo. Os acabo de decir, Los Ángeles Rams acaban de hacer un trade por una ronda número 3, imaginaros la diferencia que hay entre una ronda 7 y una ronda 3. Jalen Ramsey, que es el cornerback, uno de los 10 mejores cornerbacks de la liga ahora mismo en la NFL, vale una ronda 3 de este año, ronda 3. Entonces, para que entendáis la magnitud de la importancia de las posiciones en el draft de la NFL comparado con el de la Kings.